Turn with me to the Gospel of Mark. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Son las buenas nuevas de Yohanan Mark. Es un judío mesiánico, ¿se acuerdan? Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, que se considera el evangelio más temprano de la biografía de Yeshua. Es una serie. Podemos ver el contexto judío aquí de Yeshua. Mucha gente enseña de Jesús, pero obviamente en nuestro grupo es el contexto judío, que es muy importante. Y puede ser el contexto original, así que no se sorprenda. Estamos aquí viendo la historia original con una perspectiva más actualizada. Ese es un discípulo mesiánico judío, Marcos. Así que como vimos la vez pasada, Yeshua empezó a hablar en parábolas. Primero es interesante, es una historia interesante, pero nos damos cuenta que hay una razón por lo cual empezó a enseñar en parábolas en su ministerio. Así que vamos a ver más de eso este día mientras vemos este mensaje. Parábolas del reino, parábolas del reino. Así que la primera parábola es la menora que ha sido otorgada. La menora. Y quizás puede ir ahí un poquito. Vamos a revisar mashal, es la palabra hebrea para parábola. Tenemos todo un libro de Mishal que se llama Mishlei, Proverbios. Son realmente proverbios de Salomón. Hablamos de cómo la palabra griega parabolé, significa estar al lado paralelamente. Está tirando una cosa junto con otra. Pone una cosa familiar, algo que no es tan familiar. Pone algo como lo vimos la vez pasada, una granja, por ejemplo, o agricultura, un establo, pero no entendíamos mucho sobre el reino de Dios, tal vez en el primer siglo, entendían más de cosas agriculturales. Así que una parábola es una historia que toma un concepto familiar y nos ayuda en algo que no sabemos, como por ejemplo el reino de Dios. Así que la parábolé y todo esto, Mishlei, el libro de los proverbios. Las parábolas están en los profetas, en todo lugar, Ezequiel, Isaías, el Talmud. ¿Se acuerda del Talmud? Tiene un dicho. La Torah es como una olla de agua, pero la parábola es como la agarradera para entender mejor. Así que los proverbios es una gran manera de agarrar ese mensaje de la Torah. Es como los rabinos lo ven. Yo solo lo quiero enfatizar cuando Yeshua está enseñando una parábola. Todos los rabinos en Israel hablan en parábolas. Todos hablaban en parábolas para iluminar más el entendimiento de la Torah, y las multitudes no estaban sorprendidas que él estaba enseñando de esta manera, pero el contexto de estas parábolas es muy interesante. Algunos de ellos están familiarizados con los rabinos rabínicos, talmúdicos rabinos. Y aún así, Yeshua puso un montón de cosas como que nadie más decía. Así que el contexto judío de las parábolas es lo común, pero el contexto del Yeshua es únicos elementos que enseñarnos. Así que, como decimos, la primera parábola habla de Marcos 4 en versículo 21. La menora revelada.
Y les decía también, ¿acaso se trae una lámpara para ponerlo debajo de un almudo, debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, en la menora, en el candelero, porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También les decía, cuidaos de los que oís. Con la medida con que midáis se os medirá, y aún más se os dará. Porque el que tiene, se le dará más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Se le quitará. Así que es una fotografía menora, comentarios, elementos bien conocidos, como se dice aquí. El propósito de la menorá, el candelabro, el propósito no lo esconda. Está tratando de traer la luz. Y recuerdo estas parábolas que nos enseña del reino de Dios. Así que evidentemente hay más y más luz con este entendimiento del reino de Dios que viene. Así que no lo esconda tampoco, no ponga su Hanukkah, su menora en el sótano o en el salón de atrás. Es una misma, pero lo ponemos en propósito enfrente para que todos lo vean en público, que la luz brille. Así que una fotografía común de todo esto es, estamos lidiando con la luz del Mesías, del mensaje de redención, que usted necesita dejar esa luz brillar y la luz va a seguir siendo fuerte y fuerte. Pero él dice en una manera extraña, si ustedes ven, dice, ponga atención a lo que escucha. O sea, yo estaba pensando que iba a decir, ponga atención a lo que dice, pero aquí ponga atención a lo que escucha. De su atención. Y esto me sacó de mi entendimiento un poquito, pero luego entendí. La luz en nuestras vidas, todos vamos a tener que dar cuentas. Específicamente, qué es lo que decimos. Y usted va a dar cuentas de lo que permitimos nosotros escuchar. Muchos mensajes ahí. Yo definitivamente me quiero enfocar en un poquito de el entendimiento judío de el poder de las palabras. El poder de las palabras. Pueden ir ahí en el siguiente pantalla. Las palabras que hieran. Las palabras que hieren. No quiero decirlo todo de una vez, uno a la vez. Vamos a ir. Vamos a revisar amistosamente todos estos conceptos. Pero Yeshua dijo, ten cuidado de lo que escuchas y lo que dices. Así que vamos a apreciar en referencia a un libro en este tema, un rabino, palabras que sanan. Está en inglés, es en un entendimiento judío, cómo comunicamos, qué es lo que decimos y aún lo que escuchamos y cómo reaccionamos a eso. ¿Cuál es la manera kosher de hacer esto? Es muy interesante. Mientras más usted lo ve, así que estoy poniendo un par de puntos de los conceptos judíos que se construyen con la Tará y elaboran con los rabinos. El primero, usted sabe, Leshon Hara. Es el decir negativo, la verdad negativa. Leshon Hara. Este es un concepto en la Biblia
elaborado por los rabinos, que es una verdad negativa. Interesante. Yo no sé si ustedes usan ese término siempre, Leshon Hara. Eso es chisme, eso es mentira, todo eso. Bueno, técnicamente la verdad es verdad, pero dicha en una manera negativa. Oh. Es muy interesante ese reto, la verdad. Otra vez, totalmente verdadero. A veces pienso que nos engañamos y decimos algo de verdad, y lo decimos y no se identifica negativo. Pero es verdadero. Es apropiado que su hablar sea palabras kosher de sal. Algunos necesitan trabajar en esta disciplina. Créame. Y a veces uno no puede tomar las cosas de regreso. Aun si es cierto, considere por favor, no va a ser positivo, edificado, reconstruyendo la situación, o es de una manera diferente, Leshon Hara, uno de los pecados que está en la Torah. Hay otros niveles de esto. En la próxima pantalla, Motzi Shem Ra. Ir ahí. Cosas diabólicas que va llevando. Motzi Shem Ra. ¿De qué se trata todo esto? Es un concepto judío. Él está basado en mentiras, rumores, cosas falsas. Ese es el nivel de comunicación que está verdaderamente destructivo, que está mintiendo sobre algo, o hay rumores de algo en las ventanas, destructivo, que hieren. Y no involucrarnos en esas cosas, nos dice la palabra. Es bueno traernos en este día de elecciones. El mundo está sobre todo en todas las cosas. Todos los días en los medios sociales, internet, los políticos, que Dios los bendiga, haga su trabajo, pero Leshon Hara, todo con los políticos, aún mentira. Es casi como que no puede ser un político sin Leshon Hara. Y los judíos, ¿por qué no podemos hacer esto? ¿Cómo podemos seguir esto? Los políticos deben de hacer su trabajo político, pero es toda una cultura, aún mundial, está demoníaca, divide. En el judaísmo le llamamos Leshon Hara, Motzi Shem Ra, como está en la pantalla, ahí en el internet. Que Dios nos libre que caigamos en eso. El mundo es el mundo. Yo tengo que decir, los políticos son políticos, pero estamos hablando de nosotros, que supuestamente creemos en la Torah. Amén. Nosotros, que supuestamente creemos en el Mesías. Amén. Yo no tengo problemas respondiendo para mí. No vamos a convertir a todo el mundo en edificación y todo va a estar bien bonita. Hable la Torah, sabiduría. Vivimos en Babilonia, no sé si acuerdan de eso. ¿Dónde estamos? ¿Cómo está este mundo? Pero es su propia responsabilidad lo que va a escoger para comunicarse. Hay más. Algunos están esperando. ¿Hay más? No se queda mejor. Hay también lo que se llama... Este está diferente, este es rabínico. Avak Lashon Hara. Avak Lashon Hara. Está sobre toda la Biblia. Avak. ¿Saben qué es Avak? Es polvo, polvillo. Es
Es la sociedad de Leshon Hara. Espérame, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Leshon Hara es una verdad negativa comunicada. Los rabinos dicen, saben, esto está implicado en la Torah, que no tiene que decir palabras para cometer la Shamhara. ¿Sabe eso? Abak, la Shamhara puede ser, alguien dice algo raro y solo nosotros movemos la cabeza, consentimos con lo que la persona está diciendo. Es el lenguaje corporal que hacemos cuando alguien está hablando de alguien. La comunicación, el 80% de cómo nos comunicamos es lenguaje corporal. Así que esto tiene que aplicar al Leshon Hara. Abak es como el polvillo residual del Leshon Hara. Ni siquiera es por palabras, elevando el nivel de comunicación en este caso. Yeshua dijo, estén alertas del no lo que dicen, sino que lo que escuchan. Estamos inadvertidamente escuchando Leshon Hara. Estamos en nuestra ignorancia recibiendo pensamientos negativos, reportes. No podemos responder por la otra persona. Escuche, tenga cuidado lo que está escuchando. Aún no verbal. Hay otra cosa. Le puedo dar otras cosas también. La Torah dice, no sea alguien que sigue todo lo que los demás hacen, pasando todas las cosas que los demás dicen. Y note que no es que diga mentiras. Puede ser completamente verdad todo lo que esté escuchando. El Señor dice en Levíticos 19:16, pero dice también que tenga cuidado de no ser un gentil, que no esté mintiendo, hablando de los demás. Usted nos puede decir en la Torah, no siga diciendo mentiras o historias aquí. Todo toma por su cuenta, es interesante. Es importante también. Así que está todo aquí. Les voy a decir las cartas sobre la mesa. Voy a poner otra pantalla, pero usted tienen que escribir esta porque es muy importante, porque la voy a parafrasear. Está en el Talmud. Hay tantas explicaciones en el Talmud que usted puede tener. Pero cheque esto. Ketubot 5b en el Talmud. Aunque no lo crea, el Talmud lo puede tener en su teléfono. Sefaria, el website, sitio web. No lo haga ahorita, por favor. Sefaria.com. Y tiene ahí toda la información del Talmud. Así que tenemos todos nuestros volúmenes aquí en la librería de KA y todos los medios que tenemos de comunicación. Pero lo puede poner Ketubot 5b. Viene de la palabra del contrato matrimonial, de la Ketuba. Es una manera de hablar. No es una coincidencia. Yo le voy a leer unas traducciones. La pregunta es, dice el rabino, ¿cuál es la razón de que los dedos están apuntados a la cosa que se señala con la Torah? Así que si una persona escucha cosas inapropiadas, es como poner sus dedos en el oído. Es rabinos clásicos que hablaban así. ¿Sabía que usted esto hizo? Yo no lo voy a recibir. ¿Por qué está hablando Leshon Hara?
no tiene que ponerse a juzgar a la otra persona, pero solo usted le puede poner límites a lo que la otra persona le está diciendo. Si quiere quedarse tan involucrado en toda esta, no. El Talmud dice que se ponga los dedos en las orejas, literalmente, en sentido figurado. El rabino Yishmael dice, ¿por qué todo el oído duro y los cositas, la parte del oído donde se ponen los aritos es suave? Lóbulos creo que se llama. ¿Por qué todo? Porque en los lóbulos, si una persona escucha Leshon Hara, se va a doblar esa parte suavecita del oído y se la va a doblar para no escuchar. Está hablando como en parábolas, metáforas, el rabino. El punto es, dice él, que de que no hable. Estoy escuchando y no dice lo que... No dice lo que él dice. Y Yeshua nos recuerda, tenga cuidado con lo que escucha, porque le afecta a usted mismo. Hay una otra cosa que les quiero hablar del libro de Talushka, del poder de las palabras. Es una manera talmúdica de que él se comunicaba. Chequéelo. Hablar injustamente de alguien hace más daño a su víctima, también lo destruye a usted. Los psiquiátrico Antonio Wood dice que cuando hablamos mal de alguien nos alejamos de esa persona. Mientras más negativos los comentarios son, más distante nos sentimos de esa relación. El que habla injustamente de muchas personas viene en distancia también con otros individuos, no solo esa persona. Y como el doctor Wood dice también, la alienación es una causa de depresión que se esparce en América. Estamos hablando del distanciamiento espiritual también. Todo está conectado, ¿no es cierto? Así que es tan tentador decir algo que nosotros pensamos que tenemos la razón, pero desde la perspectiva de Dios es una prueba que nos está probando. Va a ir por esa ruta de Leshon Hara, va a contaminar su propio espíritu, o vamos a tener un poquito de disciplina espiritual y decir, ¡pup! No, el Talmud said ponerme los dedos en el oído. No, thank you, no gracias. En otro tiempo no lo recibo. Es muy interesante el poder de las palabras, ¿no cree? Y Yeshua habla de la menora revelada y dice, como sea que hablemos o lo que escuchemos, de acuerdo, vamos a regresar a Marcos 4. O sea, vamos a, poco a poco, paso por paso, vamos a pagar. Ese es el temor del Señor en mí. Espero que usted lo tenga también. No, yara. Es tan fácil. La lengua, ¿quién la puede controlar? Si esa es su misión, esa es nuestra misión. Es un test de nuestra madurez espiritual. Así que Yeshua hace todas estas enseñanzas. Son las buenas nuevas de Dios. La revelada menora, esa menora que Él nos dio, que no le esconde. Que esa luz brille en el reino de Dios, que siga brillando más y más. Tenemos muchas cosas de que hablar y dejemos que brille. Él nos da otra parábola del crecimiento de la semilla en el verso 26, Marcos 4. Decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Similar a que hicimos a la parábola de la semana pasada, pero no. Y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece. Como él no lo sabe que creció la semilla.
Yo no hice muy bien en biología, pero hay señales del crecimiento, ¿verdad? Pero es un milagro que las cosas crecen. Él no sabe cómo. La tierra da automáticamente el fruto, la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz para que haya llegado el tiempo de la siega. La parábola del reino de Dios, ¿de qué se trata? Está creciendo esos frutos, todo lo que está creciendo. Y la parábola, esta es una fotografía de una promesa del reino que empieza con una semillita y sigue creciendo y creciendo hasta que esta siega se ha llegado a la cosecha. Es un milagro que nadie verdaderamente entiende totalmente. Y hay muchos testimonios aquí. Y si usted es judío especialmente, sabe que cómo pasó con Yeshua. Muchos de ustedes, a mí me criaron de otra manera. Nosotros no éramos anti Jesús, pero nunca salió de todo esto. Yo siempre pensaba todo esto era cristiano. Éramos judíos y tiene que pensar en otras cosas. Tiene que pensar en cómo cocinar el brisket, por ejemplo, en esas cosas de tradiciones, pero milagro tras milagro, de alguna manera la semilla fue plantada en mi vida, en tu vida, y de alguna manera ese reino tomó raíz y sigue creciendo. Amén. Yo no entiendo cómo eso pasa. No estaba necesariamente mirando, pero algo estuvo planeado por el Espíritu de Dios y el milagro. Y va de una persona a otra persona. Comunidades judías, digamos. El reino se ha ido viral estos días. Millones y millones, billones de creyentes en Jesús, Isa, varios nombres. Pero estamos muy enfocados en casas expandiéndose en el mundo judío, estas buenas nuevas. Tuvimos esta conferencia de liderazgo aquí en San Diego, de todo el mundo, hombres y mujeres que vinieron. Yo fui bendecido y recordada. Este reino es un reino judío, está tomando raíz, está dando frutos en lugares como en Ucrania, en Israel, en medio de la guerra, ambos países, Líbano, en medio de la guerra. Tuvimos, como mencioné, líderes de Francia, de Italia, que son judíos mesiánicos. El tipo de Francia, por cierto, creció en Marruecos, en la parte francesa que hablaban. Él era el líder de la yeshiva, uno de los rabinos. ¿Y qué pasó? La semilla se plantó y él es totalmente mesiánico ahora. Así que Hillel, afortunadamente, algunos de nuestros amigos de Canadá, de Francia, él pudo traducir. La semilla se ha planteado en el territorio judío, en las tierras judías, y el reino se continúa creciendo y creciendo y creciendo hasta cegar todos los frutos. 200 sinagogas en los Estados Unidos, 100 en Ucrania, más de 100 en Israel. Perdón. En Brasil como 100 sinagogas. Obviamente no es una persona que hizo esto, pero es el Ruach, es esta parábola.
Los agricultores no saben lo que está pasando. Yo creo que va a crecer, pero así es el reino de Dios. Qué bonito que podemos ser testigos de este ciega que sigue creciendo. Nuestro trabajo no haga temor, pero Dios dice, usted es un embajador. Usted es para plantar. No puedo garantizar una siega completa, pero puede plantar. Ustedes están plantando. Ustedes conocen a alguien y yo siempre conozco a Smart and Fila en esa tienda. Siempre me pongo eso desde el 7 de octubre. Y me dice que ¿cómo habría eso? Es para recordar a los cautivos. Y toda la línea se paró. Y les expliqué a ella. Poner un poquito de agua. Usted nunca sabe cómo eso va a pasar cuando le toque testificar. Esté listo, esté alerta. En temporada, fuera de temporada. No, ahorita no tengo tiempo. Puede. No, siempre está en horario para el Señor. Y cuando lo menos lo espere, va a haber alguien que Dios le dice que reciba esa semilla, que usted se la tiene que dar. Dios le dice, te voy a llevar a alguien que tiene la semilla, pero quieren más, necesitan un poquito de agua. ¡Pum! Cita divina. Así que no entendemos todos los misterios de cómo este reino funciona, pero somos parte de ellos. ¿No es bonito esto? Siga plantando, siga regando. Uno más. La semilla más pequeña, tenemos semilla más pequeña, ya tenemos la siega, la menor, ahora es la semilla. El verso 30. También dijo Yoshua, ¿a qué comparamos el reino de Hashem? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden andar bajo la sombra. Es la semilla más pequeña. Así es el reino de Dios, como esas semillas de mostaza, que técnicamente puede encontrar una semilla chiquita, pero los rabinos están diciendo, Berajot 31:8, lo pueden ver en su Sefaría. Usa la genealogía de la semilla de mostaza para dar un ejemplo. Es muy chiquitita la semilla de mostaza. Entonces Yeshua dijo que así es el reino de Dios, como una semilla de mostaza. A mí me tomó de sorpresa este concepto. No, es bien chiquitita, es una de las semillas más pequeñas que hay. En efecto, va a crecer. Es otra parábola que enfatiza el crecimiento Malchut Hashem del reino de Dios. Y que puede empezar muy pequeñita. Un par de judíos en San Diego, 43 años atrás. Algunos judíos en Filadelfia, 50 años atrás. Algunos sobrevivientes del Holocausto, 80 años atrás. El reino puede ser lo que consideramos la cosa más pequeñita, pero Yeshua dijo que con sus bendiciones crece, crece, crece. Y en el caso de la mostaza, tenemos mostaza aquí. Algunos son unos grandes arbustos de mostaza que los pájaros pueden descansar y hasta vivir en ellos. Así que así será el reino de los cielos, es comparado. Así que, por cierto, usted sí puede decir cuando la Biblia usa pájaros, se está hablando de los gentiles.
Nosotros somos las ovejas y muchos de ustedes son pájaros. Pero lo pueden chequear. Daniel capítulo 4. Todos se reúnen, los gentiles. Quizás es parte de la enseñanza de Yeshua de que toda esta semilla va a ir, se va a esparcir y todos van a morar en ella. No solo judíos en este punto, sino que muchos de todas las naciones, en las tribus y en las lenguas, y conectar en este reino. Y empieza muy pequeño y refleja todo esto, un nuevo pacto. Y empezó con 12 judíos en este libro. Y ahora son billones de gentes. Esa parábola es 12 judías en el Medio Oriente. No debió de haber ido en ningún lado, pero obviamente es la voluntad de Dios, la bendición de Dios, las buenas nuevas de Dios y del Mesías. Así que todos aquí, de alguna manera, somos pequeños, pero de alguna manera usted también es pequeño, pero nuestro impacto, esperemos que tomemos ánimo de todo esto, que aún con algo tan pequeñito, un principio tan pequeñito, con la bendición de Dios hay un gran impacto. No lo sobremire, su impacto en su familia, en su comunidad, en el mundo judío, internacionalmente en la comunidad. Estas parábolas, si son verdad, el mensaje ya vino, el reino de Dios. Shabbat Shalom. ¿Podrían pararse conmigo? Por favor, vamos a hacer esta oración. Afa Rahamim. Padre de compasión, te damos tantas gracias, Dios, que hicimos un tiempo en este Shabbat, siempre de otras cosas que podríamos estar haciendo, pero sabemos que esto es una prioridad de sintonizar nuestros espíritus. Así que, Señor, te damos gracias por el Mesías que nos enseñó estas lindas parábolas informativas. Y gracias, te damos muchas gracias, que parece ser que todo va a ser bendecido, como el reino de Dios se manifiesta. Ayúdanos a ser parte de esta cosecha, de las respuestas, para guardar lo que oímos, lo que decimos, estar alertos y tener una energía fresca de dejar esa menorá brillar donde quiera que estemos. Yo oro para todos aquí en la casa, en la cámara, aquí en las cámaras, en la sinagoga, que tengamos esas citas divinas. Sabemos muchos de nuestros primos judíos necesitamos una luz fresca. Cada persona aquí, Señor, ser tu menorá aquí, que esa luz brille para que rieguen y que esas semillas que han sido plantadas y que los cultivos, las cosechas están en tus manos. Aceptamos el reto, Señor, todos con tu ruá, y gracias por la linda promesa del reino que ha de venir de Dios. Y todos, y si alguien está escuchando que ni siquiera está seguro si están en ese reino del Mesías de Dios, ayúdalos a ver que esa luz mesiánica, la luz de Yeshua, ayúdalos a recibir esa luz en su propio espíritu. Gracias. Oramos en nombre de nuestro Mesías, nuestro Rey, Yeshua. Digamos todos, amén, amén. Baruch Hashem.